Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha curiosidad y, la verdad, un poquito de sorpresa en el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar sobre un actor que todos conocemos y admiramos, Burak Özçivit, y la peculiar declaración que hizo recientemente sobre su compañera de reparto, la talentosa Neslihan Atagül. Si han leído bien el título, el motivo es insólito y les aseguro que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, reflexiones y, por supuesto, un poco de ese chismorreo sano que tanto nos gusta. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den ese botón de suscribir que ven por ahí abajo. No se arrepentirán. Ahora, antes de desgranarles este misterio, quiero que se sitúen un poco. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, para quienes no los conozcan, son dos de los nombres más grandes en la industria de la televisión y el cine turco. Han protagonizado juntos proyectos de gran éxito, siendo Kara Sevda, La joya de la corona, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, ganando incluso premios Emmy. La química en pantalla entre ellos era innegable, y eso siempre genera una conexión especial con el público, ¿verdad? Los fans se enamoran de las parejas de ficción, esperan sus próximos proyectos juntos, y a veces, incluso especulan sobre la vida real. Y es precisamente en ese terreno de la especulación donde a veces surgen estas historias tan interesantes. La cuestión es que recientemente Burak Özçivit concedió una entrevista en la que se le preguntó, como suele suceder, sobre su experiencia trabajando con diferentes actrices. Y cuando salió el nombre de Neslihan Atagül, la respuesta de Burak fue, digamos, inesperada. No fue un placer, ni un gran profesional, ni nada por el estilo. Fue algo mucho más específico, algo que nos hizo levantar las cejas y pensar, ¿a qué se refiere exactamente? El insólito motivo del que habló Burak Özçivit al referirse a Neslihan Atagül fue algo relacionado con su capacidad para bailar y su energía. Sí, han escuchado bien. El actor turco reveló que una de las cosas que más le impactaba de Neslihan, y que hacía que trabajar con ella fuera una experiencia única, era su increíble habilidad para la danza y su energía vital. Esto puede sonar un poco trivial, ¿verdad? Al principio, yo también me quedé un poco desconcertada. Pensé, ¿en serio? ¿Esa es la característica más destacable de una actriz con tanto talento como Neslihan? Pero a medida que Burak fue explicando, la cosa cobró sentido. Él habló de cómo en los rodajes, especialmente en escenas que requerían mucha energía o incluso celebraciones ficticias dentro de la trama, Neslihan era capaz de contagiarlos a todos con su vitalidad. Describió cómo ella, incluso después de largas jornadas de trabajo, mantenía una chispa, una alegría que se traducía en movimientos, en sonrisas, en una presencia que iluminaba el set. No se trataba solo de que supiera bailar, sino de la forma en que esa habilidad se manifestaba en su personalidad y en su interacción con el equipo. Burak explicó que en un ambiente tan exigente como el de la filmación de una telenovela turca, donde las horas son interminables y la presión es alta, tener a alguien con esa energía positiva era un verdadero bálsamo. Él mismo, como actor principal, tiene que mantener una cierta energía y concentración. Y tener a una compañera que no solo compartía esa carga, sino que la amplificaba con su propia alegría y espontaneidad, debió hacer una gran diferencia. Él hizo hincapié en que la danza no era solo un hobby para Neslihan, sino una manifestación de su espíritu libre y de su conexión con la vida. Dijo algo así como que ella bailaba cuando estaba feliz, cuando estaba concentrada, incluso cuando estaba un poco estresada, como una forma de liberar esa energía. Y aquí es donde entra la parte más interesante de la anécdota. Burak compartió que en una ocasión particular, durante el rodaje de una escena bastante emotiva y con cierta tensión, al terminar de grabar, Neslihan, para romper el hielo y relajar el ambiente, comenzó a bailar improvisadamente. Y no solo eso, sino que contagió a todo el equipo técnico y artístico, creando un momento de pura alegría y camaradería que, según él, ayudó a recargar las pilas para seguir adelante. Él la describió como una persona que no se guardaba su alegría, sino que la compartía, y que esa forma de ser, para él, era algo verdaderamente especial y admirable. Es fascinante cómo un aspecto de la personalidad que podría parecer secundario, como la habilidad para bailar, puede ser resaltado por un colega de profesión como un elemento definitorio de su carácter y de su impacto en el entorno laboral. Para Burak Özçivit, no fue solo la actuación o la belleza de Neslihan lo que le llamó la atención, sino esa chispa, esa vitalidad que se expresaba a través de su movimiento.
Es un recordatorio de que las personas somos complejas, y que a veces son los detalles más inesperados los que más nos marcan. Además, esto nos habla de la importancia de la energía y el estado de ánimo en un ambiente de trabajo colaborativo. Imaginen estar en un set de filmación durante 12 o 14 horas al día, repitiendo escenas, enfrentando desafíos técnicos. Tener a alguien como Neslihan, que trae esa luz y esa energía, no solo hace el trabajo más llevadero, sino que probablemente mejora la calidad del producto final. Porque la positividad, la alegría se transmiten. Y se transmiten en la pantalla. También creo que esta declaración de Burak Ozceğit dice mucho de él como persona y como compañero. En lugar de enfocarse en aspectos superficiales o clichés sobre sus compañeras de reparto, él decidió resaltar algo que para él era genuinamente importante y distintivo. Es una muestra de observación, de aprecio por las cualidades humanas que van más allá de lo evidente. Él la vio no solo como una actriz talentosa, sino como una persona con una energía vibrante que aportaba algo único al equipo. Y si lo pensamos bien, la danza en su esencia es una expresión de la vida misma. Es movimiento, es ritmo, es una forma de comunicar emociones sin palabras. Que Neslihan tenga esa conexión tan fuerte con la danza, y que eso sea algo que Burak haya notado y valorado, le da una dimensión muy interesante a su relación profesional. Quizás esto también desmitifique un poco la idea de que las relaciones entre actores famosos tienen que ser siempre sobre romance o rivalidad. Aquí tenemos un ejemplo de admiración profesional basada en un aspecto muy personal y humano de una persona. Es un testimonio de la buena relación que debieron tener en el set y del respeto mutuo que se profesan. Ahora, antes de que se pongan a buscar vídeos de Neslihan Atagul bailando en YouTube, quiero que reflexionemos sobre algo más. En nuestras propias vidas, ¿cuánto valoramos la energía y la alegría de las personas que nos rodean? A veces estamos tan inmersos en nuestras rutinas, en nuestras preocupaciones, que no nos damos cuenta de la importancia de tener a personas que nos contagien de buen humor, que nos inspiren con su vitalidad. Burak Ozceğit, a través de esta anécdota, nos invita a mirar un poco más allá, a apreciar esas cualidades que hacen a las personas únicas y especiales. En resumen, el insólito motivo de Burak Ozceğit al hablar de Neslihan Atagul no fue sobre un drama o una competencia, sino sobre la increíble energía y la habilidad para la danza de su compañera. Él la describió como una fuente de vitalidad en el set, alguien que contagiaba alegría y que hacía que el ambiente de trabajo fuera mucho más llevadero y positivo. Fue un reconocimiento a su espíritu libre y a la forma en que su personalidad se manifestaba de manera vibrante. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes este vistazo a la perspectiva de Burak Ozceğit sobre su talentosa colega. Hemos aprendido que las cualidades más inesperadas pueden ser las más valiosas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo. Si les ha gustado lo que han escuchado, si les ha parecido entretenido, por favor, háganmelo saber dándole un buen me gusta a este vídeo. Y si tienen alguna opinión, alguna anécdota similar, o simplemente quieren compartir lo que les pareció esta historia, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.